Dossier oficial, Academia de Defensa Galáctica. Asunto, Cadete Sara Bex, Bex. Evaluación de campo clasificación, rutina /diagonal patrulla de bajo riesgo resultado, revisión doctrinal de emergencia. La Academia de Defensa Galáctica perfeccionó el arte de la simulación durante 3 milenios. Las cámaras inmersivas eran tan convincentes que muchos cadetes salían temblando. No por miedo a suspender, sino porque el cuerpo insistía en creer que lo vivido era real. Cada situación táctica concebible fue catalogada. Cada respuesta correcta fue normalizada. Todo se volvió matriz. Todo se volvió probabilidad. Todo se volvió comodidad. Hasta que la comodidad se volvió un problema. Porque la cadete humana seguía rompiendo las matemáticas. No por fuerza. Ni por genio teatral. Por algo peor. Hacía preguntas que los algoritmos no estaban diseñados para escuchar. Anexo 1. Transcripción de evaluación. Sala de simulación. Simulación finalizada, anunció el sistema de supervisión de la academia, con ese tono reservado para padres decepcionados y auditores fiscales. La cadete Bex ha fallado nuevamente la misión por una interpretación creativa de los protocolos de enfrentamiento. El comandante Triftal, de la tercera flota de la hegemonía, se frotó sus 4 ojos en secuencia. Era un tic. Un hábito que desarrolló desde que le asignaron la tarea más irritante de su carrera. Evaluar a la primera estudiante de intercambio terrícola de la academia. ¿El gesto habría sido cómico? Si Triftal no comandara potencia de fuego suficiente como para cristalizar una luna pequeña. Y si, en ese momento, no estuviera considerando usarla contra una sola humana de estatura media, cabello castaño recogido sin esmero, rostro demasiado serio para su edad. Explíqueme otra vez, dijo Triftal, y su traductor luchó para no convertir la exasperación en insulto. Como un escenario simple de rescate de rehenes terminó con usted tomando un transporte civil y tratando de embestirlo contra el puente de la nave insignia enemiga. Sara Sarabek se encogió de hombros. El cabello aún estaba húmedo del gel de simulación. Y el uniforme aún parecía demasiado limpio, como si el caos no se le pegara. Los rehenes estaban en la nave principal. Pausa. Parecía eficiente. Triftal sostuvo la respuesta un segundo entero. El tiempo justo para darse cuenta de que nadie allí, ni el instructor, ni el xenopsicólogo, ni el sistema de supervisión, sabía si eso era insolencia o sinceridad. Mató a todos, incluidos los rehenes. Sara parpadeó. Una vez. Pero cumplí el objetivo más rápido que cualquiera en la clase. El instructor del módulo de combate, una criatura rígida de placas dorsales y orgullo académico, soltó un sonido como si algo se quebrara por dentro. El objetivo era salvar vidas. Leí los objetivos. Sara señaló el panel. Neutralizar el mando enemigo, impedir ejecución, cerrar riesgo inmediato. No sonrió. Pero había calma en su voz. Una calma que incomodaba. Yo cerré el riesgo inmediato. El doctor Kate Moore, xenopsicólogo jefe, se inclinó hacia adelante. Sus membranas laterales se contrajeron con un reflejo de atención. Cadete Bex, ¿entiende que hay diferencia entre cumplir un objetivo y cumplir una misión? Sara lo miró como quien evalúa un mapa. La hay. Pausa. Y por eso hago preguntas. Triftal abrió su expediente en la pantalla personal. Los resultados parecían una provocación contra cualquier evaluación estandarizada. Teoría de combate, reprobada planificación estratégica, reprobada competencia con armas, reprobada de forma casi artística. Pero el perfil psicológico, tolerancia al estrés muy por encima de la media, adaptabilidad excepcional, y una alerta que el sistema insistía en repetir, como si fuera un defecto de hardware. Potencial de improvisación, peligroso. Triftal respiró. Despacio. Cadete Bex. ¿Entiende por qué estas simulaciones importan? Sara tardó.
Tardó como quien se toma la pregunta en serio. Porque el combate real es impredecible. Correcto. Y necesitas estar lista para situaciones que no siguen el libro. El instructor casi se relajó. Casi. Entonces Triftal preguntó lo que tenía que preguntar. ¿Por qué insiste en ignorar soluciones del libro que han sido eficaces en miles de enfrentamientos? Sara inclinó la cabeza. Como si intentara entender por qué un adulto no ve lo evidente. Porque el libro asume que el enemigo leyó el mismo libro. Silencio. No el silencio teatral de una sala. El silencio pesado de una idea entrando donde no fue invitada. Kate Moore fue el primero en romperlo. ¿Está diciendo que sus métodos son deliberados? Estoy diciendo, respondió Sara, que si todo el mundo aprende las mismas 12 formas de ganar una pelea. Levantó 2 dedos. Entonces todo el mundo aprende las mismas 12 formas de perder. Triftal sintió el estómago secundario contraerse. La sensación que su especie experimentaba cuando una idea era brillante. O catastrófica. Sara siguió, sin darse cuenta de que estaba empujando a toda una flota fuera de su comodidad. Sus escenarios son cajas de rompecabezas. Con soluciones prefijadas. Pero el combate real no es un rompecabezas. Es una conversación. Y las conversaciones no siguen guión. Triftal cerró el expediente. Lentamente. Muy bien, cadete. Se odió por decirlo. Pero lo dijo. Ya que insiste en esa filosofía, la va a probar fuera de estas paredes. Se une al escuadrón de patrulla 7 en la próxima misión de reconocimiento. Rutina. Una evaluación de campo. Sara asintió. Como si hubiera estado esperando eso desde el primer día. Entendido, señor. Hizo un saludo perfecto. Manual. Impecable. Y, durante un instante demasiado breve como para que alguien lo admitiera, Triftal comprendió por qué la Tierra tenía una clasificación propia en los informes de riesgo. No por el clima. Ni por la fauna. Por la postura. La postura de quien espera pacientemente. Hasta que todos dejan de hablar. Y alguien, por fin, le deja empezar a trabajar. Dossier, Escuadrón de Patrulla 7, P7. El escuadrón de patrulla 7 tenía una reputación. No de heroicidad. Ni de tragedia. De rutina. Su zona incluía 3 sistemas deshabitados, algunas operaciones mineras en cinturones de asteroides y, según los mapas oficiales, 0 objetivos estratégicos dignos de mención. Era el puesto que los oficiales ambiciosos evitaban. Y que los burócratas de carrera disputaban. Un lugar donde el peligro era estadística lejana. Y el trabajo era calendario. Chequeos. Informes. El teniente comandante Axios Dren llevaba casi una década al mando de la Patrulla 7. Y convirtió el reconocimiento rutinario en arte metódico. Su tripulación era tan eficiente que los administradores lloraban de felicidad al leer los formularios. Eran, en el sentido más profesional posible, espectacularmente poco notables. Y a Axios le gustaba exactamente así. En el puente del Resiliente, un patrullero de sensores de largo alcance y armamento modesto, el alférez Kravok anunció sin emoción. Señor. Estamos recibiendo nuestra nueva asignación de tripulación. Axios aceptó la tableta con el entusiasmo de quien recibe documentos fiscales. Cadete Saravex. Leyó. Parpadeó. Releyó. Especie, humana. Estado de entrenamiento. Pausa. El traductor pareció atragantarse con vergüenza. Estado de entrenamiento, fracaso integral en simulaciones. El puente quedó mudo. El navegante Ketus, cuya especie se enorgullecía de lógica y previsiones, frunció sus estructuras faciales como si viera un número imposible. ¿Qué es exactamente un fracaso integral? Axios desplazó el informe. Significa que falló en cada escenario que la Academia concibió. Todos. Incluidos varios creados específicamente para probar enfoques únicos.
El suboficial jefe Besran, veterano, hombros anchos, voz grave, soltó un gruñido pensativo. ¿Por qué nos mandarían a alguien que no aprueba lo básico? Axios suspiró. El archivo lo llama Evaluación de campo para la aplicación práctica de metodologías tácticas no estándar. Levantó la vista. Traducción, nadie sabe qué hacer con ella. Así que ahora es nuestro problema. Krabok intentó sonar optimista. Falló. Quizás sea, incompatibilidad cultural. Axios no respondió enseguida. Abrió los incidentes adjuntos. Uno por uno. Y cada uno era peor que el anterior. Un rescate ganado convenciendo a los secuestradores de que ella era aliada. Un choque de flotas ganado rindiéndose y usando la celebración de la victoria como cobertura para sabotaje. Señor, murmuró Ketus, intentando ser neutral, eso no parece fracaso. Parece. Axios buscó la palabra. No la encontró. Parece, impropio. Besran se inclinó un poco. ¿Cuándo llega? 20 minutos. Axios se enderezó. Quiero a todos revisando protocolos de patrulla. Si esta cadete es tan creativa como sugiere el archivo. Prefiero al menos la ilusión de que dirigimos una operación reglamentaria. En ese momento, nadie en el puente sabía un detalle. El transporte que traía a la cadete también cargaba un informe de inteligencia. Atrasado. Encerrado tras etapas burocráticas. Firmado demasiado tarde. Un documento que, si hubiera llegado a tiempo, sería rutina. Una línea. Una nota. Contacto anómalo en el sector externo. Pero el retraso convirtió la rutina en trampa. Y, cuando el informe por fin alcanzara al resiliente, el contacto ya no sería anónimo. Estaría cazando. Lo primero que Axios notó cuando Sara entró al puente fue que parecía normal. Sin aura. Sin teatralidad. Sin el aire de problema que prometía el archivo. Uniforme reglamentario. Postura firme. Una bolsa de lona demasiado grande para el estándar de cadete. Se detuvo a la distancia correcta. Hizo el saludo exacto. Cadete Vex presentándose para servicio, señor. Axios contuvo un comentario irónico. Bienvenida al resiliente. Confío en que su transporte fue cómodo. Lo fue, señor. Ajustó la correa de la bolsa. Pasé la mayor parte del viaje leyendo sus informes de patrulla. Su sector es, interesante. Muy predecible. La palabra predecible cayó como metal frío. Axios forzó una sonrisa profesional. Prefiero bien organizado. Seguimos horarios. Protocolos. Informes completos. Ah, sí. Sara estuvo de acuerdo enseguida. Solo que noté que no encuentran ninguna amenaza real desde hace 14 meses. Besran dio un paso adelante. Como un muro. Eso es competencia. Ella lo miró. Sin desafío. Sin miedo. Puede ser. Y lo dijo como un dato. O puede ser que alguien, en algún lugar, haya entendido que ustedes son demasiado consistentes como para no ser mapeados. Axios sintió el estómago secundario cerrarse. Puede ser. No lo clavó. No acusó. Solo abrió la puerta del pensamiento. Y eso era peor. Suboficial Besran, ordenó a Axios, muéstrele los alojamientos. Cuando Sara salió, Axios miró la puerta medio segundo. Y se odió por tener un pensamiento nada técnico. ¿Y si tiene razón? Krabok llamó, tenso. Señor, estoy captando otra lectura anómala. Misma posición. Misma duración. Axios se giró hacia las pantallas. ¿Cuánto dura? 3,1 segundos. Definitivamente no es ruido. La firma energética era débil. Pero distintiva. Y aparecía cada 27 minutos. Demasiado regular para ser natural. Demasiado breve para analizar. Como alguien golpeando una puerta. Solo para ver si existe. Axios respiró. Márcalo como anomalía recurrente.
Y sube prioridad de barrido. Ketus, siempre lógico, murmuró. Si es regular, es intencional. Si es intencional, es alguien. Si es alguien, es. Se detuvo. Porque a nadie le gustaba la palabra que venía después. Axios la dijo por él. Interés. 2 horas después, Sara volvió para la orientación estándar. Se había cambiado a ropa de servicio. Aún reglamentaria. Pero en ella, todo parecía levemente desplazado, como si el uniforme estuviera diseñado para otra persona y ella lo usara igual. Axios abrió el protocolo. Empezó a leer. Firme. Controlado. Sara escuchó. Atenta. Y cuando terminó la parte de rutas, listas de control e informes, preguntó sin alzar la voz. ¿Qué hacen cuando encuentran algo que no está en el manual? Axios contuvo el impulso de responder con orgullo. Evaluamos. Aplicamos protocolos de excepción. Bien. Ella asintió. Entonces apliquémoslos ahora. Señaló la pantalla, como si fuera obvio. Eso que está haciendo ping en sus sensores de largo alcance. El puente se congeló. Kravok miró a Axios. Como pidiendo permiso para admitir miedo. Se lo mencioné a Besran durante la orientación, explicó Sara. El patrón es demasiado regular. Y demasiado breve. ¿Y la posición? Tocó el mapa táctico con suavidad. Es exactamente donde yo estacionaría una nave exploradora si quisiera vigilar tráfico sin ser detectada. Axios entornó los ojos. ¿Y usted determinó eso? ¿Cómo? Sara habló como quien describe matemáticas simples. Leí los registros. Sus rutas son consistentes. Eso es excelente para eficiencia. Pero también permite que un observador prediga movimientos. Si yo quisiera estudiar una patrulla sin ser vista, me quedaría justo donde aparece la lectura. Ketus abrió la boca. La cerró. Estaba entendiendo algo doloroso. La mejor forma de prever un sistema es que ese sistema sea fiel a sí mismo. Axios miró a Kravok. ¿Desde cuándo detectamos esto? Primer contacto hace 4 horas, señor. 30 minutos antes de que llegara el transporte de la cadete. El comunicador de ingeniería sonó. Puente, aquí ingeniería. Detectamos fluctuaciones en la matriz de sensores. Alguien está sondeando nuestras frecuencias. Sutil. Pero está ahí. Sara no celebró. No hizo cara de ya lo dije. Solo concluyó, como si fuera inevitable. Los están mapeando. Axios sintió el peso. ¿Para qué? Sara alzó la vista. Mitad disculpa, mitad frialdad. En general, señor, solo se estudia un objetivo con tanto cuidado poco antes de atacarlo. Como si el universo hubiera oído la frase y decidiera confirmarla. Las alarmas explotaron. 3 firmas emergieron del salto. 3 naves no identificadas. Rápidas. Armadas. Vectores convergentes. Directo a la posición del resiliente. Axios se puso de pie. Su voz cambió. El comandante de rutina murió. Apareció el comandante real. Alerta roja. Todas las manos a estaciones de combate. En la pantalla, las naves ajustaron la formación como depredadores que ya eligieron dónde morder. Kravok tragó saliva. Señor, la nave líder exige rendición. Motores apagados. Sistemas defensivos fuera de línea. Prepararse para abordaje. Si nos negamos, inutilizarán la nave y abordarán igual. Con más violencia, según el traductor. Axios miró el mapa. Y vio, con claridad dolorosa, un hecho simple. El resiliente fue construido para ver lejos. No para sobrevivir cerca. Besran consultó armamento. 2 cañones de pulso. Un lanzador. 6 torpedos. Contra 3 naves con escudos de grado militar. Probabilidades, malas. Matemáticamente cerca de 0. Ketus murmuró. Nada en el entrenamiento cubre 3 contra 1 con enemigos que planificaron antes.
Sara guardó silencio. Hasta que Axios habló. Maniobras evasivas estándar. Entonces Sara levantó la mano, como pidiendo la palabra en clase. Señor, ¿puedo preguntar cuál es el protocolo estándar para esta situación? Axios respondió sin suavidad, porque en una alerta roja la suavidad ocupa espacio que no existe. Rendirse. Cooperar. Y esperar que valgan más vivos que muertos. Sara asintió una vez. Solo por curiosidad. ¿Y si hacemos algo no estándar? Besran soltó un sonido de desprecio. No estándar es una forma bonita de decir suicidio. Sara lo miró sin confrontar. Tal vez. Pero ellos estudiaron la patrulla. Saben cómo responden ustedes. Esperan maniobras evasivas estándar. Y defensa estándar. Planificaron contra eso. Axios miró las naves. Vio ángulos. Vio la formación que cortaba rutas. Vio las matemáticas. Vio el manual. Y, por primera vez en años, vio el manual como enemigo. ¿Qué sugiere, cadete? Sara respondió sin drama. Sugiero que dejemos de hablarle al enemigo en su idioma. Silencio otra vez. Pero ahora era un silencio de decisión. Axios miró a la tripulación. No querían morir. Y no querían rendirse a abordadores conocidos por no respetar convenciones. Entonces Axios hizo una pregunta que no existía en ningún protocolo. ¿Qué tan apegada está a los protocolos de enfrentamiento ahora mismo? Sara respondió en la misma medida. No mucho. Y esta vez sonrió. No grande. No exagerada. Lo justo para decir. Tengo una idea. Entonces, dijo, tengo una tercera opción. Ketus, en un hilo de voz. ¿Cuál? Sara señaló el canal de comunicación. Rendición. Besran soltó una maldición que el traductor se negó a registrar. Axios levantó la mano. Necesitaba entender antes de mandar a su gente al abismo. Explique. No una rendición real. Una rendición táctica. Que crean que ganaron. Que se acerquen. Que abran la puerta. Y entonces, Sara se encogió de hombros. Entonces les cambiamos el suelo. Kravok frunció el ceño. Cambiar el suelo no es un plan, cadete. Sí lo es. Sara respondió. Solo que no lo van a encontrar en ningún manual. Axios miró el reloj. 4 minutos para rango de tiro. 6 para convertirse en chatarra. Vio 2 muertes. Una lenta. Una rápida. Y ninguna aceptable. Cadete Vex. Si esto falla, lo perdemos todo. Sara no lo romantizó. Sí, señor. Respiró. Pero si lo hacemos de la manera convencional, lo perdemos todo igual. Al menos así. Hay una posibilidad. Axios odiaba que fuera honesta. Porque la honestidad en guerra no consuela. Solo abre los ojos. ¿Qué posibilidad? Preguntó. Sara pensó como quien calcula, pero sin fingir certeza. No lo sé. Pero puedo garantizar que es mejor que 0. Axios miró a la tripulación. Y dio el anuncio más extraño de su carrera. A todas las estaciones. Preparar rendición. Y tragó orgullo. Preparar para seguir instrucciones de la cadete. El puente no vibró con aplausos. Vibró con miedo. Y trabajo. El tipo de trabajo para el que nadie entrena. Porque nadie quiere admitir que un día lo necesitará. El resiliente transmitió rendición. Apagó motores. Reducido perfil. Y en segundos, las 3 naves Quitón respondieron con eficiencia profesional. Formación triangular. Campos de tiro superpuestos. Ángulos perfectos para impedir escape. Un ejemplo didáctico de aceptar rendición sin perder control. Exactamente lo que Sara esperaba. Exigen defensivos fuera de línea, susurró Kravok. Axios mantuvo la voz firme. Confirmado. Apaguen defensivos. Besran, prepare procedimientos de abordaje. Besran obedeció. Pero su mirada decía,
esto va a salir mal. Y dentro del casco, la tripulación ejecutó procedimientos de abordaje. Muy distintos. Sin correr. Sin gritar. Sin heroísmo. Distribuyeron equipos en silencio. Redirigieron energía a puntos internos. Fijaron cables y anclajes en soportes estructurales. Aseguraron el propio cuerpo a lo más sólido de la nave. Como si esperaran que el concepto de suelo se volviera flexible. El tubo de acoplamiento conectó. El golpe retumbó en el casco. Un sonido simple y absoluto. 12 abordadores Quitón cruzaron la esclusa. Armas de grado militar. Equipo de corte. Máscaras. Miradas. Disciplina de depredador. Y encontraron, en el corredor, a una humana sentada, leyendo un manual técnico. El líder apuntó. El traductor chisporroteó, intentando civilizar una amenaza. Nos llevará al centro de mando. Ahora. Sara cerró el manual con cuidado. Se levantó sin prisa. Claro. Guardó la tableta en el bolsillo. Solo un aviso. Hicimos algunos cambios desde que nos rendimos. Nada enorme. Solo, mejoras de seguridad. El líder emitió un sonido de incredulidad. ¿Qué tipo de cambios? Sara empezó a caminar, guiándolos. Ya lo verán. Y ya que estamos hablando, ¿cuántos saben de estándares de ingeniería humana? Los Quitón se miraron. Eso no estaba en su guión. Un prisionero no hace preguntas. Un prisionero suplica. Tiembla. O negocia. Sara caminó como alguien yendo a una sala de reuniones. En los pasillos, las luces parecían normales. Pero no lo eran. La iluminación había sido ajustada en microvariaciones. Sombras donde no deberían existir. Geometría para esconder a la tripulación en puntos ciegos. Puntos que el entrenamiento Quitón no contemplaba, porque para ellos un pasillo era un pasillo. Para humanos, un pasillo era una herramienta. Aquí va una cosa sobre los humanos, continuó Sara, casi casual, tenemos un defecto. Sobreproyectamos. El líder apretó el arma. Continúe. Gravedad artificial, por ejemplo. La mayoría instala un interruptor simple. Encendido y apagado. Eficiencia. Pero humanos. Se detuvo ante un panel secundario, como si fuera mantenimiento. Humanos ponen control variable. Anulación de emergencia. Moduladores direccionales. Y capas de seguridad. Que, honestamente, son excesivas. El líder se acercó un paso. Empezaba a entender que excesivo era una palabra peligrosa. ¿Cuál es su punto? Sara lo miró. Una calma casi triste. Mi punto es que cuando exageras en ingeniería, ganas opciones. Llegaron al puente. Axios estaba en el asiento de mando. Postura rígida. Mirada fija. La tripulación rendida estaba en posición, manos visibles, tensión controlada. Los Quitón entraron. Confiados. Porque todo parecía correcto. La rendición parecía correcta. El puente parecía correcto. Su manual decía que ese era el momento en que la victoria se vuelve rutina. Sara caminó a la consola de gravedad. Y por un instante Axios entendió algo que no aparecía en ningún informe. Sara no estaba emocionada. Estaba concentrada. Como alguien a punto de probar una hipótesis. Con vidas dentro. Tecleó una secuencia. No larga. No dramática. Precisa. Y entonces, la gravedad no se apagó. Eso sería simple. Y predecible. La gravedad se invirtió durante apenas un segundo. Lo suficiente. Luego cambió a un patrón rotacional. Un giro imposible. Un suelo que se volvió pared. Un techo que se volvió dirección. 12 abordadores armados perdieron referencia. Armas flotaron. Cuerpos chocaron. Cascos golpearon. Y la disciplina se volvió pánico controlado, porque hasta los depredadores necesitan suelo para ser depredadores.
La tripulación del Resiliente permaneció asegurada con cables, entrenados en rutina, pero sujetos como gente que aceptó una realidad nueva. Mientras los Quitón descubrían lo que significa artificial en gravedad artificial, Besran y dos equipos avanzaron. Sin ejecuciones. Sin brutalidad. Solo eficiencia. Desarmaron. Inmovilizaron. Aseguraron el corredor de entrada. Sara estabilizó el patrón. Gravedad normal. Los Quitón cayeron al suelo como si el universo los hubiera escupido de vuelta. Axios se puso de pie. Su voz estaba más firme de lo que debería. Vamos a renegociar los términos de este abordaje. El líder alzó la cabeza. Ojos confusos. Orgullo fracturado. Esto no es posible. Ustedes se rindieron. Ustedes siguieron sus protocolos, dijo Sara, antes de que Axios respondiera. Nosotros seguimos los nuestros. Señaló la consola. La diferencia es que los nuestros fueron diseñados por gente que crece creyendo que el universo intentará matarte por distracción. Y de pronto el puente entendió lo que significaba mundo de la muerte en los informes. No era un insulto. Era una advertencia técnica. Axios miró a los 12 prisioneros. Y tomó una decisión que cambiaría el resto del dossier. Van a transmitir a sus naves. Ahora. O sus naves descubrirán que el Resiliente es muy malo para ser abordado. Y mucho peor para ser previsto. El líder dudó. Axios no elevó el tono. No hacía falta. La amenaza no venía de bravuconada. Venía de una variable recién creada. Y las variables creadas por humanos tienen un defecto. No piden permiso. El líder transmitió. En minutos, las otras dos naves Quitón redujeron impulso. Mantuvieron distancia. Como animales que vieron al suelo morder. Sara se inclinó hacia Axios, en un murmullo. Ahora viene la parte que los manuales odian. ¿Cuál? La parte en que no actuamos como ellos esperan. Axios entendió. E hizo lo que ningún Quitón esperaría de una patrulla rendida. Ofreció elección. Sin humillación. Sin teatro. Sin castigo. Tienen dos opciones. Primera, rinden las naves. Y aceptan transporte a la estación de defensa más cercana. Segunda, intentan pelear. Y descubren, en el proceso, cuántas funciones ocultas existen en sistemas sobreproyectados. Los Quitón eligieron rendición. Rápido. Casi desesperado. Como quien comprende que su lógica fue usada en su contra. 3 horas después, el Resiliente tenía 3 naves Quitón bajo custodia remota. Prisioneros contenidos. Sistemas estables. Y una tripulación que aún intentaba entender cómo habían sobrevivido sin volverse estadística. Axios se sentó en la sala de preparación. Grabó el informe. Y Sara estaba en un rincón, leyendo otro manual. Siempre manual. Siempre como quien busca las palancas ocultas del mundo. Axios habló. Cadete Vex. Necesito preguntar. Planeo todo. ¿O lo inventó sobre la marcha? Sara alzó la vista. Su expresión era demasiado inocente para ser real. ¿Eso importa para el informe? Axios, seco. Sí. Sara respiró. Y dio la respuesta correcta para burocracia. Analicé la situación táctica. Identifiqué expectativas del enemigo. Y desarrollé una contraestrategia explotando su confianza excesiva en protocolos convencionales de abordaje. Axios registró. Tecleó. Firmó mentalmente. Y la miró de nuevo. ¿Y la verdad? Sara bajó la voz. Sin orgullo. Sin pose. La verdad es que leí los manuales técnicos de la nave desde que subí a bordo. Y vi que el generador de gravedad tiene opciones que nadie usa. Así que, cuando vi una oportunidad de introducir una variable que ellos no planearon, se encogió de hombros. Lo intenté. Besran, apoyado en la pared, negó con la cabeza. Lo intentaste, con gravedad. Sara lo miró. Sí.
Ketus entró con la tableta. Su rostro parecía cansado de intentar medir lo inmensurable. Intenté calcular la probabilidad de nuestro éxito con matrices estándar. Sara alzó una ceja. ¿Y? Ketus respiró. Y mi máquina concluyó que sus métodos existen en un espacio matemático para el que nuestras rutinas no fueron diseñadas. Sara inclinó la cabeza. ¿Eso es bueno o malo? Ketus respondió con la honestidad de quien perdió una guerra contra números. No lo sé. Pero es, sin precedentes. Axios cerró el informe. Miró su firma. Y entendió algo incómodo. En 30 años de servicio, nadie le enseñó que lo impredecible no es una debilidad. Es un arma. Pero las armas tienen coste. Y el coste termina en una nota al pie. Miró a Sara. ¿Eres consciente de que si esto hubiese fallado? Sara no lo dejó terminar. No por falta de respeto. Por precisión. Sí, señor. Soy consciente. Sostuvo la mirada. Y también soy consciente de que, si lo hubiéramos hecho según manual, habríamos muerto del modo más predecible posible. Axios se recostó en la silla. Y por primera vez sintió la rutina como riesgo. Cuando volvamos a la base, recomendaré revisión de los protocolos de simulación de la academia. Sara frunció el ceño. ¿Por qué? Axios respondió despacio. Como quien trata con cuidado su propia doctrina. Porque la mejor manera de preparar gente para lo impredecible no es ejecutar simulaciones predecibles. Es entrenar gente que sepa romper expectativas, sin romper la misión. Sara volvió al manual. Pero su voz llegó baja, casi como pidiendo permiso para existir en ese mundo. ¿Eso significa que aprobé la evaluación de campo? Axios miró el informe post-acción. 3 naves capturadas. Tripulación viva. Sector más seguro. Y un detalle humillante. La cadete reprobada acababa de enseñar a toda una patrulla a sobrevivir. Cadete Vex. Dijo Axios. Y no había sarcasmo. Creo que llevas aprobando desde el principio. Solo que el resto de nosotros no sabía cómo corregir el examen. Afuera, el resiliente siguió patrullando. El espacio parecía igual. Pero no lo era. Ahora había algo nuevo allí. Una variable. Una lección. Un miedo racional en quienes antes confiaban en la rutina. Y, en algún lugar, alguien estaba a punto de leer este informe. Y entender que el manual no estaba equivocado. Solo estaba incompleto. Anexo 2. Repercusión, alto mando. Horas después, 3 departamentos iniciaron revisiones de emergencia. 2 xenopsicólogos solicitaron transferencia a programas de estudio humano. Y un almirante ambicioso empezó a redactar propuestas para un nuevo currículo basado en flexibilidad táctica adaptativa. El comandante Triftal fue llamado para explicar por qué la cadete que él envió a un puesto remoto acababa de producir un informe que incomodaba a generales. En la sala de alto mando, el gran almirante Kate proyectaba desaprobación con patrones bioluminiscentes. Cambios sutiles. Colores que, para su especie, equivalían a sentencia. Comandante Triftal, dijo Kate, permítame entender. Usted envió a una cadete que falló cada simulación. A una patrulla rutinaria. Y ella derrotó a una fuerza superior usando. Consultó el informe como si el papel insultara a la galaxia. Reinterpretación creativa de protocolos establecidos. Triftal quedó rígido. Sí, señor. ¿Y cómo se logró? Triftal respiró. Rindiéndose al enemigo. Y usando especificaciones de ingeniería humana para alterar el entorno táctico de formas que el enemigo no pudo prever. Las luces del almirante cambiaron. Confusión. Ira. Algo que, en otra especie, sería migraña. Me está diciendo que nuestra instalación de entrenamiento más avanzada está enseñando a cadetes a fallar escenarios que una humana resolvió improvisando. Triftal eligió cada palabra. Su carrera dependía de no llamar a eso obvio,
pero tarde. No ignoró las tácticas convencionales. Las entendió. Y asumió que el enemigo también. Así que planeó alrededor de eso. El gran almirante Kate guardó silencio. Y cuando habló de nuevo, la voz era más baja. Más peligrosa. Entonces nuestra doctrina enseña previsibilidad. Como virtud. Triftal no respondió. Porque responder sería confesar. Kate continuó. Quiero una revisión completa de los protocolos de entrenamiento. Y quiero un anexo. Dudó, como si la lengua le doliera. Sobre cuánta imprevisibilidad es aceptable. Antes de convertirse en irresponsabilidad. Triftal tragó saliva. Sí, señor. Kate lo miró. Y, comandante. Sobre estudiantes de intercambio humanos. Triftal se atrevió a preguntar. ¿Debemos reclutar más? Las luces del almirante parpadearon. En su especie, temor y diversión se parecían demasiado. Lo consideraremos con cuidado. Una humana bastó para poner nuestra filosofía táctica patas arriba. Y no sé si estamos listos para el resto de la clase. Triftal salió con un pensamiento que no era militar. Era supervivencia. Si eso fue una cadete. Pensó. ¿Qué es un oficial humano veterano? Epílogo, nota en el archivo. De vuelta en el Resiliente, el efecto fue inmediato. Krabok empezó lo que llamó ejercicios de creatividad defensiva. No para jugar. Para sobrevivir. Tomaba equipo común y preguntaba. ¿Cuál es el uso que nadie espera? Ketus intentó, durante 3 horas, encajar el método de Sara en matrices probabilísticas. Al final apagó la máquina y admitió derrota. Besran, siempre duro con la teoría, se volvió duro con la complacencia. ¿Y Axios? Axios cambió las rutas. No para perder eficiencia. Para perder previsibilidad. Y eso, paradójicamente, aumentó la seguridad. En los archivos de la academia, apareció una nueva anotación junto al registro de Sara Saravex. Recomendada para mando táctico avanzado, capacidad excepcional de lograr el éxito mediante metodologías no estándar. Una forma profesional de decir lo que todos entendieron. Cuando el universo no sigue manual, conviene tener al lado a alguien que no lo necesita para mantenerse en pie. Y, en un pie de página del dossier, un analista anónimo añadió una línea, probablemente queriendo conservar empleo. La imprevisibilidad no sustituye a la responsabilidad, pero la responsabilidad sin adaptación es solo una forma lenta de fracasar. Al final, viajantes. No fue una victoria elegante. Fue una victoria útil. Y, a veces, eso es lo que mantiene a toda la galaxia en pie. Si tuvieras que reescribir un capítulo del manual después de ese día, ¿qué título le pondrías?